¿Qué pasaría si te dijera que detrás del imperio de Elon Musk se esconde una mujer cuya vida es más extraordinaria, más peligrosa y mucho más resiliente que la historia que crees conocer? Elon Musk no solo crió a un multimillonario, sino que sobrevivió al desierto, la pobreza, el abuso y la reinvención en 3 continentes. Desde su infancia aventurera hasta el dolor que forjó su vida, en este video descubriremos la lección que le enseñó a sus hijos y que, según Elon, moldeó todas las empresas que creó. Número 5. La infancia que forjó una mente aventurera. Mucho antes de que Elon Musk se convirtiera en la supermodelo más longeva del mundo, en una dietista global o en la madre de un imperio multimillonario, era una niña que vivía una vida tan extrema que parece sacada de una novela de aventuras. Sus padres no eran soñadores comunes, sino exploradores que vivían el peligro como un compañero de vida. Hace décadas, cuando la tecnología de navegación costaba miles de dólares y estaba reservada para aeronaves comerciales o militares, sus padres volaron en un avión monomotor de lona a través de más de 48.000 kilómetros por África, Arabia, Asia y Australia, guiados únicamente por una brújula. Sin radio ni piloto automático, solo instinto, valentía y la voluntad de confiar en el cielo. Antes de eso, la familia ya había completado otro viaje improbable, navegando de Canadá a Sudáfrica en una pequeña embarcación equipada con poco más que herramientas básicas y provisiones racionadas. No había lujos a bordo, ni calefacción, ni camarotes acolchados, ni refrigeración. Cada decisión era un cálculo de supervivencia. Cada ola era una prueba. Crecer en ese entorno significó que la infancia de Mai no se parecía en nada al mundo suburbano que la mayoría de la gente imagina. Pasaba los fines de semana recorriendo vastos desiertos como el Kalahari, donde su familia buscaba ciudades que se rumoreaban perdidas, siguiendo mapas escritos a mano por los primeros exploradores. Viajaban con muy poca agua, a menudo llevando solo lo que su pequeño vehículo podía cargar. En algunas expediciones, ella y su hermana gemela compartían un solo vaso de agua durante todo un día. No era una metáfora, era la vida. Por la noche, dormían directamente en el suelo, abrigadas en sacos de dormir, no para abrigarse, sino para evitar que las hienas les olieran o les mordieran las extremidades expuestas. No había tiendas de campaña, ni electricidad, ni equipo que valiera más que unos pocos dólares. La supervivencia dependía únicamente de la preparación, la intuición y la resiliencia. Estas experiencias no solo moldearon su infancia, sino que definieron la arquitectura de su pensamiento. Cuando creces aprendiendo que la escasez es normal, que el peligro es temporal y que la valentía es práctica, no poética, desarrollas una visión del mundo que la mayoría de la gente nunca alcanza en su vida. Esa filosofía, resiliencia sobre comodidad, curiosidad sobre miedo, se convirtió en la base que más tarde transmitió a sus hijos. Es la mentalidad que ayudó a formar a un cineasta, un restaurador global y al hombre que construiría cohetes, coches eléctricos y empresas valoradas en cientos de miles de millones de dólares. Número 4. Lecciones de escasez que luego forjaron un imperio de disciplina. Cuando Elon Musk llegó a la edad adulta, no se adentró en la comodidad ni el lujo. Empezó la vida con la misma mentalidad que sus padres habían mantenido a través de océanos y desiertos: sobrevivir primero, ascender después. Esa visión del mundo influyó en cada decisión financiera que tomó mucho antes de que su familia se vinculara a empresas valoradas en cientos de miles de millones de dólares. Su primer apartamento no era un espacio cuidado y repleto de muebles y decoración. Era una habitación casi vacía en Sudáfrica, con suelos de cemento y paredes delgadas que amplificaban cualquier ruido de los vecinos. Cuando recibió su primer sueldo como dietista, una cantidad modesta, apenas suficiente para pagar el alquiler y la comida, no se dio el lujo de comprar un sofá, una mesa de comedor ni nada que se pareciera a la comodidad. Compró una alfombra, una pieza sencilla que costaba el equivalente a unos cientos de dólares actuales. No era un objeto decorativo. Era práctico. La alfombra impedía que el frío entrara en la habitación y les daba a sus hijos pequeños un lugar donde sentarse, estudiar y soñar. Las sillas llegaron mucho después. De hecho, las sillas no llegaron hasta que ya había comprado algo mucho más importante: una computadora. Era una máquina cara en aquel entonces, valorada en el equivalente moderno de más de $1,000, pero Mae la vio como una inversión, no como un capricho. Los niños se sentaron en la alfombra balanceando la computadora sobre libros de texto apilados, aprendiendo a usar software antiguo mucho antes de que existieran los campamentos de programación y los tutoriales en línea. Esa computadora se convertiría en la primera puerta de entrada a un mundo de posibilidades digitales, un mundo que su hijo menor, Elon Musk, acabaría transformando por completo. Este patrón de priorizar la necesidad sobre la comodidad no era una decisión estética. Era una estrategia de supervivencia. Mae vivía en apartamentos donde había que calcular cada factura de servicios, donde la comida se compraba según la densidad nutricional por dólar y donde los lujos no existían a menos que tuvieran un propósito.
Cuando la familia se mudó de Sudáfrica a Toronto y luego a Estados Unidos, se aplicaron las mismas reglas. Las maletas estaban llenas de ropa esencial, útiles escolares y algunos tesoros personales. No había juguetes caros, ni artículos de marca, ni nada innecesario que los agobiara. Estos hábitos influyeron directamente en el famoso reto universitario de Ilan de ganar $1 al día, donde se alimentaba de perritos calientes, naranjas y productos básicos para poner a prueba su resiliencia. No era una treta, era una memoria muscular heredada de su madre. La escasez le enseñó confianza, la frugalidad le enseñó libertad y la disciplina le enseñó a asumir riesgos que otros no se atreverían. El imperio que vino después, SpaceX, Tesla, energía solar, IA, creció de semillas plantadas en un suelo frío, con niños sentados con las piernas cruzadas sobre una alfombra, aprendiendo con una computadora que su madre compró antes de comprar sillas. Número 3. La filosofía de crianza que educó a 3 potencias mundiales. Mucho antes de que el mundo analizara su crianza a través de la perspectiva de 3 hijos increíblemente exitosos, May Musk ya forjaba un hogar donde la disciplina, la amabilidad y la autosuficiencia no eran solo reglas, sino herramientas de supervivencia. Crió a 6 hijos en entornos que rara vez ofrecían estabilidad, a menudo trabajando en múltiples empleos mientras se desenvolvía en nuevas ciudades, nuevos países y las impredecibles exigencias del modelaje y la dietética. Sin embargo, en medio de ese caos, construyó un sistema tan intencional y estructurado que se convirtió en la columna vertebral del legado familiar de Musk. Su enfoque de la crianza no era estridente ni dramático. Era consistente, preciso, casi quirúrgico. Cuando sus hijos eran pequeños, les fijaba expectativas desde pequeños. Serían educados, puntuales y trabajarían arduamente sin esperar aplausos. No toleraban el derecho a todo. Incluso cuando sus circunstancias cambiaron y finalmente alcanzaron la estabilidad financiera, vio a demasiadas familias entregarse a la comodidad. Se negó a permitir que eso le sucediera a la suya. Con el paso de los años y la familia, que creció hasta tener 12 nietos, sus rutinas evolucionaron, pero nunca se suavizaron. Insistía en pasar 30 minutos a la semana, individualmente, con cada nieto, una práctica que requería una planificación meticulosa entre sesiones de fotos de modelos, citas de consultoría, vuelos internacionales y presentaciones de libros. Algunas semanas estaba en Nueva York, otras en Los Ángeles, Londres o Toronto, pero donde quiera que aterrizara, la regla se mantenía. Cada niño merecía un tiempo dedicado. En esas sesiones de media hora, les enseñaba modales en la mesa, habilidades de comunicación y la confianza que se conserva para siempre. Lo que hacía que su sistema fuera extraordinario no era su rigor. Era la forma en que combinaba la disciplina con la calidez. Corregía el comportamiento con calma, pero con firmeza. Ella esperaba respeto, pero primero lo demostró. No gritó. Estructuró. Ella no sobornaba. Guiaba. Su hogar funcionaba como un pequeño campo de entrenamiento para la adultez, donde cada responsabilidad tenía un propósito y cada rutina preparaba a sus hijos para un futuro mejor. Y predicar con el ejemplo no era un cliché para ella. Era cuestión de logística. Gestionaba la carga de trabajo de una mujer que tenía 3 carreras simultáneamente, contratos internacionales como modelo, una consulta de dietética con clientes en distintos países y compromisos de redacción que a menudo requerían revisiones en vuelos o en habitaciones de hotel. Sus hijos la vieron organizar sus horarios con precisión militar, reorganizar los días cuando surgían emergencias y hacer que lo imposible encajara en los márgenes de su calendario. En ese entorno, la responsabilidad no se enseñaba, sino que se absorbía. Al verla desenvolverse en la vida con implacable puntualidad y adaptabilidad, sus hijos aprendieron que el éxito no se basaba en el talento, sino en la constancia. Y esa constancia se convirtió en el motor silencioso de una cineasta, un restaurador y un hombre que moldea industrias que valen cientos de miles de millones de dólares. Número 2. Reinventándose a través de la salud, la moda y la influencia global. Cuando Mae Musk llegó a los 30, el mundo que la rodeaba no se parecía en nada a la glamurosa vida de pasarela que lleva hoy. Vivía en Sudáfrica, criando hijos, lidiando con una vida personal turbulenta y cargando con el peso emocional de una ruptura dolorosa. El estrés se hizo notar, al principio lentamente, luego de golpe. Su peso aumentó, le dolían las articulaciones, su colesterol se disparó y el espejo reflejaba una versión de sí misma que apenas reconocía. Sin embargo, incluso en esa época, la necesidad le dio forma a la oportunidad. El modelaje siempre había formado parte de su vida, pero ahora se encontraba entrando en la categoría de modelaje de tallas grandes, no por ambición, sino por las circunstancias. En la década de 1980, el modelaje de tallas grandes no era el movimiento inclusivo que es hoy. Era un trabajo limitado, especializado y con una remuneración mucho menor que la del trabajo de moda convencional.
Una sesión de fotos para catálogos promedio podía ofrecer una remuneración de unos cientos de dólares, apenas suficiente para cubrir el alquiler o los gastos escolares, pero Mae aceptaba los encargos de todos modos. No por glamour, sino porque su familia necesitaba los ingresos. Llegó al set con la misma profesionalidad de cualquier modelo de lujo, luciendo atuendos ajustados, entallados y estructurados para cuerpos que las marcas rara vez destacaban en aquella época. Pero bajo esa profesionalidad, sabía que no podía quedarse donde estaba. El aumento de peso no era estético, sino que estaba afectando su salud. Así que diseñó su propia transformación usando la disciplina por la que más tarde se hizo famosa. Tras meses de nutrición controlada, comidas cuidadosamente porcionadas y una estricta constancia, perdió 30 kilos, 65 libras. No contó con un entrenador famoso, ni patrocinio de bienestar, ni un programa de alta gama. Fue una dietista que usó su propia experiencia para reconstruirse comida a comida. El cambio le devolvió la salud, pero también revitalizó su carrera. A medida que su cuerpo cambiaba, las oportunidades de modelar crecieron. Al llegar a los 70, una edad en la que la mayoría de las modelos ya se habían jubilado, ya viajaba por todo el mundo para sesiones fotográficas editoriales, campañas de moda y trabajos para marcas internacionales. La COVID-19 no la frenó. Se adaptó a los controles de temperatura, al uso de mascarillas y a las sesiones con distanciamiento social en ciudades como Nueva York, París y Toronto. Los fotógrafos quedaron atónitos, no solo por su presencia, sino por su resistencia. Y, sin embargo, a pesar de toda su disciplina, no era rígida, admitía abiertamente que le encantaban los helados, los postres y los dulces, simplemente los consideraba momentos, no hábitos. Ese equilibrio, esa tensión entre el disfrute y el control, se convirtió en el secreto de su longevidad. La salud no era una etapa, sino un estilo de vida basado en la conciencia, la adaptación y la intencionalidad diaria. Su reinvención no fue dramática ni repentina, sino metódica. Paso a paso, decisión tras decisión, reconstruyó no solo su cuerpo, sino también la influencia global que ahora ostenta en cada campaña, cada pasarela y cada fotografía que lleva su nombre. Número 1. El dolor, el matrimonio y la fuerza que forjaron a sus hijos. Antes de las portadas de revista, las campañas de moda globales y la imagen pulida de una mujer que envejece con una gracia imposible, Mae Mask vivió años que casi nadie en su público actual reconocería. Su matrimonio con Errol Mask se detalla con mayor franqueza en sus memorias. Una mujer hace un plan, donde describe una de las etapas más difíciles de su vida no con sensacionalismo, sino con claridad. El contraste entre la vida pública que construyó posteriormente y la vida privada que vivió antes es tan marcado que parece como dos líneas temporales diferentes. Se casó joven, con 3 hijos, una situación económica precaria y la determinación de construir una vida estable a pesar de las limitaciones que la rodeaban. Pero la estabilidad nunca llegó. Lo que sí llegaron fueron años de tensión emocional que la llevaron al límite de lo que una madre joven podía soportar al criar un hogar. En aquella época, el mercado inmobiliario sudafricano estaba en crisis, y la casa en la que vivía, una modesta propiedad valorada hoy entre $150,000 y $200,000, parecía menos un santuario que una jaula de la que tenía que planear su escape. Irse no era simplemente cuestión de marcharse. El divorcio, sobre todo con hijos, tenía un coste económico considerable. Mae tuvo que afrontar gastos legales que hoy equivalen a varios miles de dólares, gastos de mudanza y la responsabilidad de criar a 3 hijos con un sueldo de dietista nada glamoroso. Se mudó a apartamentos más pequeños, a menudo con suelos anticuados, calefacción limitada y habitaciones estrechas donde los niños compartían espacio, no porque fuera encantador, sino porque era lo que podía permitirse. Aún así, incluso en las dificultades, tomó decisiones intencionadas. Priorizó la alimentación, la seguridad y la educación. Aprovechó cada dólar al máximo, como luego les enseñó a sus hijos a desarrollar su potencial. Y a lo largo de estos años, sus hijos la vieron reconstruirse pieza por pieza, equilibrando clientes, corriendo entre sesiones de modelaje y asegurándose de que las tareas escolares se hicieran en la mesa de la cocina. Ilan hablaría más tarde sobre el desarrollo de una alta tolerancia al dolor, tanto físico como emocional, una cualidad que se volvió crucial cuando se enfrentó a empresas en quiebra, cohetes fallidos que costaban $60 millones por lanzamiento y riesgos financieros que podían arruinar fortunas enteras. Esa tolerancia no surgió de libros ni de mentores. Provino de observar a una madre que sobrevivió, persistió y protegió a sus hijos con una determinación que los moldeó más que la comodidad. Incluso después del divorcio, mantuvo una estrecha relación con sus 3 hijos, reuniéndose con ellos con frecuencia, alimentando sus sueños y construyendo una cultura familiar basada no en la riqueza ni el resentimiento, sino en la resiliencia y la decisión. Fue en esos años de reconstrucción, no en los años de glamour, donde se forjaron los cimientos del legado Mask.